Bueno, pues empezamos hoy viernes ya, final de semana. Bon dia a tothom, buenos días. Hoy en la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por imagen tenemos a la doctora Ana Rodríguez Arana del Hospital Vallebrón, que nos va a presentar la sesión sobre nuevos circuitos asistenciales en la salud de la mujer y la mamografía con contraste. Cuando quieras, Ana, puedes compartir pantalla y puedes empezar. Pues empiezo compartiendo pantalla. Buenos días. Vamos allá. ¿La veis? Sí. Ok, Sí. perfecto. Bien, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir esta experiencia con el circuito de diagnóstico rápido y la introducción de la mamografía con contraste. Veréis que la charla es muy dinámica y hay muy poca teoría, porque lo interesante, yo creo que de estas sesiones es que sirvan, ¿no?, para nuestro día a día. Venga, la primera diapositiva es una solicitud de Salva. Me pidió que hablara 2 minutos del proyecto que estamos desarrollando ahora, porque lo anunciamos el Día de la Mujer en la página del IRI. Entonces, simplemente introduciros y animaros a proyectos como este. Es un proyecto europeo, no sé si se ve la pantalla o está bloqueado por el... Sí, se ve completa, ¿verdad? Vale. Es la beca Pathfinder del Horizonte 2021. Este tipo de becas son becas que se dan a proyectos de alto riesgo, los llaman ellos. Son proyectos que pueden ser un fracaso o pueden ser, como ellos llaman, un game changing, ¿no? Una disrupción. Entonces es un proyecto es un proyecto europeo, internacional. Los socios que veis aquí, pues, es Vallebrón, FrontWave, que es una startup que se desarrolló para el proyecto, el Barcelona Supercomputer Center, el Imperial College de London, KIT, que es un centro de alta ingeniería alemán, y Arthur, que colabora con la parte de inteligencia artificial. Y el proyecto es una combinación de una nueva técnica, de una nueva máquina para adquirir una imagen, y un postprocesado mediante inteligencia artificial fuera de la máquina. Es decir, es la parte en la que interviene el Barcelona Supercomputer Center y todo Arthur en el postprocesado con redes neuronales, ¿no? ¿Y de dónde surgió la idea? Pues la idea surgió de 3 ingenieros del Imperial College, que estaban trabajando primero en utilizar ultrasonido para hacer mapas terrestres, y que decidieron aplicar esta manera de interpretar los datos a la imagen médica. Entonces, a la par, ellos vieron que la forma de aplicar los ultrasonidos podía ser posible mediante un dispositivo de ultrasonidos tomográficos con múltiples zonas de adquisición tridimensional. Y esa imagen que se adquiría, que son datos muchísimo más completos que lo que sería una ecografía convencional, se procesarían de esa forma en que se procesaba para mapeo terrestre. Y eso se hace mediante el supercomputador en el Barcelona Supercomputer Center, mediante Mare Nostrum. Y este es un poco el escenario de Costum. Nosotros, ¿qué hacemos en Vallebrón? Hacemos obviamente el estudio clínico, el estudio de factibilidad clínico, y un poco esto ya termino con Custom. Es un proyecto que tiene una duración de 2 años, estamos en el año 1. Estamos desarrollando cada partner su parte. Nosotros estamos
preparando todo el servicio de radiología para poder recibir la máquina, empezar las adquisiciones y hacer lo que se llama el estudio de factibilidad y el proof of concept, ¿no? La prueba de concepto, porque es obviamente algo completamente nuevo y el primer paso es ver que funcione, ¿no? Y que cumpla el objetivo que tú quieres que cumpla. Muy bien, pues entonces empezamos ahora con el contraste y el circuito rápido. El circuito, vamos a hablar, esto es un poco mi índice, vamos a hablar de la factibilidad de la aplicación del contraste en el circuito rápido, cómo se tiene que adaptar los radiólogos, el centro, qué escenario necesitamos. Vamos a hablar un poco de lo que fue la parte de pasar el comité asistencial del circuito de evaluación de nuevas tecnologías. Qué indicaciones se van a aplicar, qué impacto a nivel asistencial va a tener, el valor añadido de la técnica y un poco cuál es el concepto de coste, ¿no? Un resumen muy corto de la evidencia. Bueno, ya sabéis que Vallebrón es un hospital de más de 1.400 camas. Nosotros en la unidad de mama vemos anualmente y tratamos alrededor de 800 cánceres. Y la sección de radiología de la mujer es una sección con 7 radiólogos de dedicación completa. Y aquí, bueno, veis un poco los números, alrededor de unas 20.000 mamografías, más de 6.000 ecografías, más de 1.800 procedimientos intervencionistas y alrededor de unas 800 resonancias el año pasado, ¿vale? Es un hospital que tiene una alta presión asistencial. En ese escenario de nuestra unidad de mama y de radiología de la mujer, como os decía, somos 7 radiólogos de dedicación completa. Hacemos todas las técnicas, incluida la resonancia y obviamente ahora la mamografía con contraste. Estamos distribuidos en 4 salas, 2 de ecografía, 2 de mamografía y puesto aquí en rojo el slot que es el que yo dedico a el circuito diagnóstico rápido. Como hablábamos antes, pues cada día hacemos entre 4 y 6 casos de alta sospecha de cáncer que vienen remitidos como primeras visitas y luego hacemos alrededor de unos 3, 4 casos que no vienen exactamente por sospecha clínica, pero que vienen por sospecha de cáncer mediante otros circuitos. Y en el mamógrafo también dedicamos un slot para poder ver esos pacientes. Todo esto se hace dentro del concepto de un centro de cáncer de mama y de una unidad multidisciplinar de patología mamaria, en la que intervienen pues todos los especialistas que nos dedicamos al cáncer de mama. Este es nuestro circuito diagnóstico rápido clásico, lo llamo yo, antes de la introducción de la mamografía con contraste. Es el habitual en una sección de radiología de mama. Empezábamos con una mamografía, una ecografía mamaria y axilar. Dependiendo del patrón y de la sospecha, pues íbamos al procedimiento intervencionista, que podía ser una biopsia con aguja gruesa, una biopsia de vacío guiada por estereotaxia y obviamente una valoración axilar, que nosotros hacemos punción con aguja fina. Solo hacemos biopsia cuando hay que repetir la punción por material escaso, por dudas diagnósticas. Luego, una vez con el diagnóstico de cáncer, hacemos la resonancia de estadificación y, si es necesario, ecografía de second look y segundas biopsias. En cuanto a los requerimientos técnicos que hablábamos antes, pues nosotros tenemos 2 mamógrafos digitales. Uno de ellos tiene mamografía con contraste, el otro no tiene. Los 2 hacen obviamente tomosíntesis. Nosotros dentro de lo que es no cribado, lo que es la valoración clínica y el seguimiento, hacemos siempre tomosíntesis. Solo en cribado no hacemos tomosíntesis. Y hay que adaptar, obviamente la introducción de una técnica con contraste requiere pues un carro de paros, requiere una formación de todos los profesionales en cuanto a las reacciones alérgicas. Tuvimos que hacer toda la simulación de una reacción alérgica y luego pues entrenar al personal para la utilización del carro de paros. En cuanto al software, es muy importante que hayan softwares específicos de visualización, porque como hablábamos antes,
ya no tenemos solamente 2 pruebas, tenemos una batería de pruebas, necesitamos hacer una valoración multimodal y para eso los requerimientos de visualización y de hanging protocols tienen que estar todos resueltos para que el día a día sea fácil al integrar todas estas técnicas. La mamografía con contraste entra obviamente dentro de los protocolos de visualización con todas las herramientas para el postprocesado de imagen, y es importante también la evaluación de previas, ¿no? A pesar de todos estos nuevos adelantos, es interesante y obviamente es la base de nuestro proceso diagnóstico la comparación con previas, y eso tiene que ser de forma ágil, ¿no? Nosotros tenemos lo que se llama el prefetching, y es que con la lista de trabajo la noche anterior ya tenemos el historial radiológico de lo que nosotros hemos programado, que en nuestro caso pues son 5 años para la mamografía y 3 años para la ecografía. Aquí no tenemos un prefetching de resonancia porque son demasiadas imágenes, pero sí que lo podemos hacer directamente desde el visualizador. Y obviamente cuando diagnosticamos más y cosas más pequeñas y tumores multifocales y multicéntricos, pues tenemos que ser capaces de biopsiarlos. Entonces es importante tener toda la maquinaria para hacer un intervencionismo en las mejores condiciones, ¿vale? Nosotros tenemos estereotaxia vertical, es el mismo equipo, y la verdad es que al tener el brazo lateral y tener esta posibilidad de girar total el cabezal, pues podemos tener accesos como este, que es un acceso inferior que es bastante complicado. Luego la ecografía obviamente sigue siendo nuestra herramienta fundamental también dentro de la batería, pero tenemos que introducir pues las nuevas herramientas, la elastografía, el Doppler, las herramientas automáticas de mejoría de visualización. Todo esto hay que empezar a utilizarlo en el día a día y entender, ¿no?, que la tecnología nos está facilitando nuestra práctica clínica. La biopsia con vacío, cuando hacemos mamo con contraste y cuando hacemos biopsia por resonancia, es obviamente obligada. Nosotros tenemos sistemas más de vacío que son light o que son sin cables, y tenemos también el convencional, y esto es importante porque en las 2 salas se pueden hacer biopsias con vacío de forma fácil, sin complicar un poco el circuito. Y luego la resonancia, pues ya sabemos que es un poquito nuestro talón de Aquiles porque no tenemos exclusividad en la máquina, porque los slots son escasos, pero tiene que estar integrada dentro del proceso, ¿no? Y tiene que estar integrada de la mejor forma posible, con una buena difusión, con unas reconstrucciones tridimensionales óptimas y con protocolos que estén adaptados a los tiempos, ¿no? Nosotros ya no hacemos 5 fases, hacemos solo 3 fases y estamos trabajando en el protocolo abreviado. Luego la biopsia por resonancia también yo creo que es un tema que es de debate, ¿no? Es un tema complejo, es caro, nosotros tenemos un alto volumen, hacemos alrededor de unas 40, 50 al año, eso es bastante en general, no se suelen hacer tantas. Nosotros somos referencia para otros centros más pequeños y bueno, la verdad es que cuando te pones no es tan complicado y lo que hay que adaptar es los tiempos y los circuitos. Esta es la doctora Rusa haciendo una biopsia por resonancia. Y luego la sala de informe, las estaciones de trabajo, pues esto hay que tenerlo ya en condiciones cuando quieres, ¿no?, manejar esta multimodalidad, y tienen que ser estaciones dedicadas con herramientas de postprocesado que ya sabemos que muchas son online, pero que tienen que estar integradas en el PACS, ¿no? Y luego los flujos de trabajo que obviamente se complican cuando introduces todos estos esta funcionalidad, ¿no? Y pues nosotros lo tenemos optimizado con un DSH, un chattel, un distribuidor, que lo que hace es que selecciona lo que queremos enviar al PACS, lo que queremos enviar a las estaciones locales y lo que queremos guardar, ¿no? Porque obviamente también hay que ser, yo creo que al menos cautos, ¿no?, en lo que vas a introducir en tu memoria, porque no todo es necesario y es mucho peso. Luego la multimodalidad, ¿no? Hay que
tener esa integración tanto en el momento de informar como en el momento de procesar la imagen. Y bueno, aquí veis imágenes muy bonitas de mamo con contraste, de resonancia y cómo la correlación, por ejemplo, de los ganglios en las técnicas es fundamental. Y bueno, lo que nos viene, que no es que nos venga, sino que ya está aquí, que son la inteligencia artificial. Este es el CAT clásico, que es el que nosotros tenemos de base, digamos, que ahora van a actualizar la versión y bueno, estamos trabajando en herramientas de postprocesado y de inteligencia artificial que estarán ya aquí en breve. Y lo que hablábamos del postprocesado, ¿no? En resonancia, sobre todo, tener estas herramientas que te facilitan, ¿no? Todo el postprocesado de la imagen de resonancia. En cuanto a cómo introducimos la técnica, pues la mamografía con contraste, al ser una técnica que no estaba dentro de la cartera de servicios del ICS, pues hay que pasar el comité asistencial y el circuito de evaluación de nuevas tecnologías. Yo tuve la suerte de trabajar con Dimelsa Osorio, que era del Departamento de Control de Calidad y es una epidemióloga que se dedica pues sobre todo a este tema, ¿vale? Y las indicaciones finalmente en la radiología de la mujer, pues lo que comentamos del acto único, el circuito diagnóstico rápido, en el cual también incluimos lo que son las recitaciones del programa de cribado, alternativa a la resonancia magnética, en la estadificación locorregional, en la valoración de respuesta a tratamiento neoadyuvante o como problem solving cuando hay dudas en las pruebas convencionales. Luego, para riesgo intermedio, pues esto es una indicación que es una de las futuras, ¿no? De las futuribles, y es el seguimiento de pacientes con cáncer de mama, que sabemos que seguimos con pruebas convencionales, pero que nos gustaría tener algo más. La mama densa, ¿no? Hablando del concepto de personalización del cribado. El seguimiento de mujeres de riesgo intermedio, ¿no? Pacientes que no son mutadas, pero que tienen historia familiar, o las lesiones B3. Y bueno, y en las pacientes que no pueden entrar en el resonador también. ¿Cuál sería el impacto de la introducción de la técnica? Pues fijaros, empezaríamos con 500 casos al año, que es lo que vamos a hacer este año. Vamos en alrededor de unos 200, vamos un poquito lentos porque la enfermera a veces, bueno, ya explicaré el tema de enfermería. La proyección a mediano plazo es de 1000 casos al año. Necesitamos tener como extra el set de venopunción, el contraste. En el circuito diagnóstico rápido, en radiología de la mujer, en un mamógrafo es donde haremos toda la adquisición de las imágenes. Si reemplaza o no el uso de la resonancia, es algo que yo creo que todavía no podemos concluir. Y reemplaza las pruebas complementarias como las proyecciones adicionales, las localizadas, las compresivas, ecografías de estas que haces que dices, bueno, vamos a hacer la ecografía cuando haces una mamo con contraste y es negativa, esto te lo puedes ahorrar. Y la adaptación al servicio, como decíamos, el carro de paros, el desfibrilador y la formación del personal. Entonces, ¿cómo quedó, ¿no? El circuito de diagnóstico rápido cuando se introdujo la mamografía con contraste? Pues cuando tenemos un caso de sospecha, una primera visita por sospecha de diagnóstico de cáncer, la paciente viene a la unidad de mama, viene al servicio de radiología de la mujer, y la primera prueba que se hace es la mamografía con contraste. Primero hay la evaluación clínica y la valoración conjunta del cirujano y el radiólogo. Nosotros, después de que el cirujano vea a la paciente, comentamos el caso y el cirujano nos dice, bueno, esta señora seguramente será un cáncer, es un cáncer grande, le palpo ganglios, la piel está afecta, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y entonces un poco es lo que hablábamos del primer filtro, ¿no? De qué paciente va a ir directamente a la mamo con contraste. Luego de la mamo con contraste, si hay lesión, hacemos la ecografía y hacemos los procedimientos intervencionistas, y luego la paciente vuelve a la unidad de mama para la conclusión y cerrar, ¿no? El primer proceso con el cirujano de mama. Los costes de esta nueva forma de hacer el circuito diagnóstico rápido, pues la dotación tecnológica, como hablábamos, el mamógrafo, si es un mamógrafo que ya tiene el software, no requiere ningún tipo de adaptación.
sí que necesitamos una enfermera en el servicio que no teníamos y de momento la compartimos con pediatría y esto es complicado porque decidimos hacer esa franja horaria, ¿no? Y en esa franja horaria hacer todas las mamografías con contraste cada día, pero claro, eso nos hace un cuello de botella, ¿no? Estamos viendo el cirujano ve todas las pacientes, luego las tenemos que esperar a hacer la mamo con contraste y luego pasamos a los procedimientos intervencionistas. Entonces yo creo que este es un punto crítico. Creo que es necesario tener una enfermera disponible durante la franja horaria en la que se vayan a valorar circuitos rápidos, ¿vale? Y bueno, el coste de la venopunción y del contraste son alrededor de 70 euros. En cuanto a la evidencia que hay respecto a la mamografía con contraste, pues es buena. Fijaros que esto es el cuadrito que nos muestran siempre los epidemiólogos de calidad de la evidencia y se ve mucho verde y se ve poco rojo. Eso quiere decir que es una buena evidencia. Y en cuanto al riesgo de bias en las publicaciones que hay, que son 3 revisiones sistemáticas y 17 estudios primarios, pues hay algunos high, unos alto riesgo de bias, pero también hay mucho low. Y luego, la revisión que hizo de la bibliografía, la epidemióloga, pues este es un cuadro resumen en el que hacía énfasis en 2 revisiones sistemáticas muy recientes del 20 y del 20, en el cual pues la sensibilidad y la especificidad de la prueba es muy alta, incluso es más específica en la revisión de Zhang que la resonancia, ¿vale? Y eso es interesante saber que ya contamos con una técnica que tiene una buena evidencia, ¿no? Luego, hay diversos ensayos clínicos en marcha, ¿no? Esto es interesante saber que la técnica se está moviendo y se está usando, se está estudiando como alternativa a la resonancia, como en seguimiento de pacientes con cáncer. Cuando hay cambios, se está viendo qué cambios generan el manejo, si se hace mediante la evaluación estándar o mediante el contraste, comparación con tomosíntesis, en el estudio de microcalcificaciones, dentro del estudio locorregional. Todos estos son estudios clínicos randomizados que están en marcha y que nos van a dar muchísima más información de la que ya tenemos. Y luego lo que es interesante también y bajo lo cual podemos utilizar la técnica con toda la seguridad, al menos en el circuito diagnóstico rápido, es que ya hay recomendación de su uso como prueba complementaria a la mamografía en mamas densas y en casos de sospecha en el NCCN y la USOBI también lo recomienda. Es decir, que es una técnica que ya hay una evidencia que la soporte, que es una técnica que en el circuito diagnóstico rápido va muy bien en la primera valoración. Y aquí os enseño casos que yo creo que es lo que a todos nos gusta ver, imágenes, y hablábamos, ¿no? Que hay que ver y ver y ver para sentirse cómodo. Esto es una paciente de cribado. Os voy a mostrar pacientes de cada uno de los entornos en el que la estamos utilizando. Esta es una paciente de cribado con unas microcalcificaciones polimorfas. Y fijaros cómo hay una captación focal tipo masa muy asociada a esas microcalcificaciones. Aquí hicimos la biopsia por estereotaxia de las microcalcificaciones que captaban y fijaros tan bonita la imagen de la correlación con la resonancia en la que se ve el pequeñito foco de captación, igual que en la mamografía con contraste. Este es otro caso. Este que vimos aquí antes era un in situ de grado intermedio y este es un infiltrante. Fijaros que captan tanto los in situs de grado intermedio y moderado, igual que en la reso, y este es un infiltrante de 4 milímetros. Aquí tenéis el nodulito en la mamografía de cribado. Fijaros que capta y no capta nada más. Hay que acostumbrarse a todas estas imágenes pues, de los vasos y de la captación del parénquima, obviamente. Fijaros que aquí, que esta versión es la última, la última modificación. No hay el artefacto de mama sobre mama, que es el de la piel, y no se ve artefacto de movimiento. Y no hay artefacto de movimiento porque en esta versión la adquisición es mucho más rápida, entonces no hay artefacto de movimiento como en las versiones anteriores. Y aquí veis cómo se biopsió y está el clip justo en el nódulo. Este es un carcinoma lobulillar infiltrante. Fijaros que es una mama densa y no se ve prácticamente, aparte de la diferencia de densidad.
Y aquí veis, ¿no? Esta captación no masa, heterogénea, con focos satélites y la correlación con la resonancia magnética. Luego, fijaros que en las reconstrucciones, aquí he puesto la mamografía con contraste y mirad la correlación tan bonita de toda la captación no masa alrededor de esta imagen quística. Esta es una paciente sintomática, este es uno de los casos del circuito diagnóstico rápido, venía por una masa palpable en la mama derecha, y bueno, en la mamografía basal podríamos hablar de esta simetría, pero en las cortes de tomosíntesis, fijaros que se ve claramente aquí una distorsión, ¿no? Aparte de esta simetría de aspecto de parénquima. Pues esta distorsión correspondía a este nódulo muy sospechoso por ecografía, con una elasto y un Doppler positivo, y la correlación con la resonancia magnética, que se ve la captación tipo masa, y aparece también esta captación sutil tipo no masa asociada, ¿no?, en la zona de la simetría de parénquima, ¿vale? Y fijaros que el tumor restringe muy bien en la difusión, pero la zona esta no restringe. Y entonces nos vamos a la mamografía con contraste y vemos que también, ¿no?, esa zona de asimetría parenquimatosa capta, con lo cual hacemos una biopsia por estereotaxia. Y esto aquí importante, ¿eh? Nosotros el software de biopsia por mamografía no lo tenemos, no lo van a instalar en breve. Y entonces estamos afinando el ojo, ¿no?, y correlacionando las imágenes basales con las funcionales para hacer la biopsia. Pero creo que es interesante contar con la biopsia por contraste. Este es otro caso también de una paciente de circuito rápido en el que vemos pues esta afectación multifocal del cuadrante interno de la mama izquierda. Y fijaros cómo cuando ves esto en la primera evaluación en el circuito rápido, pues tienes una información muchísimo más acurada, ¿no?, de lo que es una mamografía basal. Y interesante este caso para mostrar que obviamente, como todas las técnicas, tiene también sus puntos ciegos, y es en la mamografía con contraste, pues lo que no se incluye no se ve, ¿no? Entonces aquí había esta lesión que habíamos visto en la mamografía con contraste con varios focos, pero fijaros que esta masa paraesternal posterior no estaba incluida dentro de la proyección, con lo cual pues no la veíamos, con lo cual estos casos, ¿no?, tan complicados en gente joven, con mamas densas, con muchas lesiones, pues la resonancia magnética obviamente tiene su gran aportación. Estos son casos de Emma, de nuestra adjunta junior, que preparó para casos de biopsia por resonancia, y la verdad es que son bonitos y me los ha dejado. Fijaros, esta señora, también un circuito diagnóstico rápido, la lesión palpable en la mama derecha. Fijaros cómo se ven solo con la mamografía con contraste, porque si no, no los ves, estas dos lesiones contralaterales, ¿vale? Os pongo esta para mostrarles lo que es el artefacto de movimiento. Fijaros que aquí esto no es valorable, y esto es porque no ha habido suficiente compresión y ha habido movimiento. Afortunadamente hacemos una adquisición tardía, que es esto, es un perfil, y fijaros cómo en el perfil que no tiene el artefacto de movimiento vemos esa captación multifocal contralateral. La correlación del carcinoma infiltrante en la mama derecha con la resonancia y la ecografía. Y fijaros como uno de los focos contralaterales se veía también muy bien por mamografía, por resonancia, y la imagen ecográfica, que bueno, podías dudar, ¿no?, ahí de las sospechas. Y luego este tercer foco, todos estos focos que os enseñé, el contralateral, este era un luminal B, el otro era un luminal A, el principal, este era otro luminal A. Fijaros la correlación bueno, aquí lo hicimos hicimos la biopsia por resonancia, porque este era un caso que estaba ya programado para resonancia, y el último foco era un luminal A, o sea que la señora tenía tanto luminales A como luminales B en las dos mamas. Era una de estas enfermedades complejas, un cáncer bilateral multicéntrico con diferentes clones, ¿no?, diferente enfermedad en cada mama. Este es un caso que os muestro de riesgo intermedio. Es una paciente que
que tenía antecedentes de cáncer, ya veis que tiene una tumorectomía con los clips del lecho quirúrgico, y lo que os enseño es que en el seguimiento de un año a otro, pues le parecía que la cicatriz era más densa, ¿no? No era que hubiese más retracción, pero se veía más densidad en la proyección craneocaudal. Entonces, a esta paciente le hacemos la mamo con contraste y vemos como no hay captación significativa de esa zona, y esta paciente la puedes continuar controlando de forma habitual y te evitas, ¿no? el falso positivo de la biopsia, que es innecesario. Con lo cual, aquí hay otra paciente. Esta era una paciente que estaba operada de la mama derecha, aparte es una paciente joven, 32 años, mutada, ¿vale? Que tenía en la derecha un T2N2, era su primer seguimiento, pero claro, hicimos la mamo con contraste. Aquí veis que en la mamografía se veía con dificultad este pequeño nodulito aquí, que en la tomosíntesis parecía que era bien circunscrito y aparecía aquí como este foquito adicional. Y fijaros la correlación con la mamo con contraste, que se ve perfecto, ¿no? El nódulo y el foquito satélite, igual que en el corte del átomo. Y en la mamo contralateral la cicatriz, que no capta nada. Esto que veis aquí, esto es un artefacto de piel sobre piel y son arrugas que quedan en la cicatriz. Entonces esas son las imágenes que hay que acostumbrarse a ver. Se hizo la biopsia de la lesión en la mama, que era sana, que ahora tenía este otro nódulo, y fijaros que en el TAC pues también se veía la correlación, y era un infiltrante, un luminal A. Era una chica con un cáncer en la mama contralateral mutada. Y luego esta paciente, que también era una paciente joven, también con una mutación, y que había tenido en la mama contralateral un T3N3, se le había hecho una mastectomía y tenía un expansor que no era compatible con la reso. Su primer seguimiento, hicimos la mamo con contraste, y fijaros como pues una mama densa, es una paciente joven, hay algo de captación de fondo, pero la verdad es que hay artículos que dicen que es menor que en la resonancia magnética, con lo cual pues todo eso son cosas a valorar. Y ya para finalizar, entonces, es factible la implantación de la mamografía con contraste en el circuito rápido. Los requerimientos en el circuito rápido, obviamente hay que hacer optimización de recursos. En nuestro caso tenemos la suerte de poder tener un cirujano de mama y un radiólogo evaluando las pacientes de forma conjunta y haciendo una visita coordinada. Hemos podido crear una franja horaria, tanto en un mamógrafo como en un ecógrafo, dedicado solo al circuito diagnóstico rápido. Hemos incluido, ¿no?, una enfermera en la franja horaria del circuito rápido. Yo creo que hay que tener una franja amplia, o hay que plantearse bien cuál es el flujo de trabajo para que la enfermera no sea una limitación, porque si la tienes que compartir, como en nuestro caso con otros servicios, pues eso hay que diseñar bien la estrategia. Luego, ¿cómo han sido los resultados de esta implantación? Pues es una nueva herramienta diagnóstica, hubo que pasar todos los filtros del circuito de nuevas tecnologías. Eso fue un trabajo conjunto con el Servicio de Control de Calidad, con Dimelsa Osorio, con el supervisor, para adaptar todo el tema de reacciones alérgicas. Es verdad que estuvo enlentecida por la pandemia, porque, como comenté al principio, fue en el año 20 y 21. Empezamos su uso el 1 de marzo del 22, fue cuando empezamos ya en la práctica clínica habitual. Ya la prueba está incluida dentro del petitorio del SAP, con lo cual los clínicos ya la piden como una prueba complementaria. De hecho, ya tenemos peticiones de otras indicaciones. Y la adopción de los nuevos flujos de trabajo está siendo correcta, con la limitación de esto que os digo, de lo que implica, ¿no?, introducir una enfermera y un contraste en el servicio. Las indicaciones de la mamografía con contraste en el circuito rápido, pues las primeras visitas con sospecha clínica confirmada después de la valoración del cirujano. Las recitaciones del programa de cribado, en el que ha habido una primera valoración por los dos radiólogos sospechosa. En esas pacientes es igual de útil que en el circuito, que en las clínicas, que en las que tienen síntomas, de acuerdo a la literatura. Los controles de riesgo intermedio, ¿no?, pacientes que están en seguimiento por cáncer de mama, hemos visto 2 casos. Pacientes que tienen lesiones B3, también es muy útil.
O si hay signos de sospecha en las pruebas basales, si hay disociación entre la mamo, la eco y la clínica, también es una buena forma de llegar a una respuesta. En pacientes con cribado oportunístico y que tienen una mama densa en que las pruebas basales no son concluyentes, el valor predictivo negativo de la mamografía con contraste es muy alto, con lo cual si no se ve captación te puedes quedar tranquilo. Luego en el estadiaje locorregional en pacientes con contraindicaciones de la reso, es una prueba funcional. Y en pacientes con cribado de riesgo intermedio, pues es un tema que está todavía sobre la mesa y hay que estudiar, ¿no? Para tener conclusiones. Y ahí acabo. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. A continuación pasamos al turno de preguntas. Animo a la audiencia que las vayan formulando a través del chat. De momento tenemos una pregunta del doctor Pineda, que nos dice que según vuestra experiencia, la introducción de esa técnica tiene impacto en el número de biopsias que se indican posteriormente. Sí, nosotros, sobre todo las pacientes de riesgo intermedio que tienen cáncer de mama y que estamos viendo cicatrices que sin no tenerla hubiésemos biopsiado, nos estamos beneficiando del valor predictivo negativo. Entonces, pacientes que probablemente en una sospecha de una recidiva local, en una cicatriz compleja, que no capte, nos quedamos muy tranquilos. Entonces, nos estamos ahorrando biopsias, sí. En las pacientes sintomáticas, no hemos cambiado obviamente las indicaciones y cuando hay una lesión palpable y tienes dudas, la biopsias. Pero sí es verdad que estamos reduciendo el número de ecografías también. Cuando haces una mamografía con contraste negativa, ya no haces la ecografía complementaria. O sea que biopsias sí y ecografías también. Perfecto, gracias. A ver si se va animando la audiencia. Mientras tanto, bueno, yo, por total desconocimiento, ¿cuánto tiempo lleva más o menos hacer la mamografía con contraste después, ¿no? Porque... Sí, es claro, no he hablado de detalles porque un poco era no más ver el enfoque como en la práctica clínica, pero la prueba dura 7 minutos en la adquisición, en los primeros dos, se cuenta del minuto 0 al minuto 7. En el minuto 0 se inyecta el contraste, se espera hasta el minuto 2 y en el minuto 2 se empieza la adquisición y se hace la adquisición de las 4 proyecciones entre el minuto 2 y el minuto 7. Y luego la tardía se hace a partir del minuto 7, nosotros la estamos haciendo al minuto 10. O sea que el tiempo de adquisición son 10 minutos y tienes que sumar el tiempo de preparación, que son otros 10 minutos. Nosotros estamos más o menos dejando un slot de 20 minutos. Porque la preparación te refieres a la vía y poner el contraste, ¿no? Exacto, sí, exacto. La forma de optimizarlo es tener una sala donde poner el contraste, que no sea la sala de la mamografía. Pero bueno, yo creo que si tienes el slot dedicado, no es mucho más de lo que tardas, ¿no? Al hacer una mamografía si tienes slots de 15 minutos. Porque lo de la limitación de la enfermería es fundamentalmente por esto, ¿no? A la hora de coger la vía y claro, manipular el contraste y todo. Nosotros la inyección de contraste y la vena la hace la enfermera. En algunos centros lo puede hacer el técnico. Y en muchos centros, por ejemplo, en Europa, hay sitios donde la vía y la inyección de contraste la hace el radiólogo, que para nosotros no es funcional, pero si hubiese técnicos que están acostumbrados a usar el contraste, obviamente que podría ser el técnico el que lo administrara. En nuestro hospital, pues tiene que ser enfermería. Muy bien, muchas gracias. Parece que la gente no se anima, estamos de viernes. Es viernes. Es viernes. Se animan a salir. Y casi puente para algunos, para los que puedan. Xavier, no sé si quieres hacer alguna aportación como... Bueno, yo quería hacer un mínimo sumario de lo que ha dicho Ana. Ana, muchas gracias, muy interesante la charla.
Gracias. A ver, yo no tengo experiencia directa todavía con mamografía con contraste, pero me parece muy bienvenida la técnica, porque, como les digo a mis residentes, la mamografía es una artesanía, o sea, es una cosa, es una especie en vías de extinción, porque sí que es verdad que hay muchas lesiones que son evidentes en mama, pero hay muchas otras que no son nada evidentes y entonces tienes que iniciar un circuito de investigación y tal. Y cosas que, por ejemplo, para otras técnicas y áreas parecen evidentes, porque yo que sé, igual tienes un hemangioma de hígado que no tiene ninguna importancia y te hacen 3 TACs y 4 resonancias, ¿no?, de seguimiento y nadie se escandaliza. En cambio, parece que en mamografía, a la que te pasas un poco, ya todo el mundo está... ¿Vale? Yo creo que tenemos que luchar para incorporar esta técnica, que, como dices, es un reto para los servicios y para el tema enfermería y todo esto, y también para aumentar nuestra capacidad de hacer resonancia de mama, que es una técnica que sigue teniendo mucho valor. O sea que, bueno, pues aplaudir la iniciativa y con muchas ganas de ver resultados con más series de pacientes para establecer de manera más exacta las indicaciones, ¿no? Esto pues se irá viendo, pero cada vez va a haber más indicaciones, de ello estoy seguro. O sea que muy bien. Hay una pregunta de la audiencia ahora. Luis Domínguez García pregunta si ¿qué sería más dinámico para realizar el proceso? ¿Que las vías y el contraste lo hiciera el técnico de radiología o el enfermero o enfermera? Ya, ¿Qué opinas, Ana? yo creo que es un punto que hay que adaptar a cada circunstancia, ¿no? Porque hay sitios y incluso en el hospital, depende de si eres IDI o si eres Vallebrón, el técnico puede o no administrar contraste, es decir, que es algo tan variable como eso, que dentro de una misma institución, en un contexto un técnico puede darlo y en otro contexto no. ¿No? Esto lo sabéis y lo habéis vivido todos los radiólogos porque es algo que pasa en todos lados. Entonces, yo creo que si en el contexto en que tú estás el técnico da contraste, fantástico, porque ya tienes el problema solucionado. En nuestro contexto, que el técnico no puede administrar el contraste o que no administra el contraste, hemos tenido que contar con la enfermera. En otros contextos probablemente haya una disponibilidad del médico y el médico quiera colaborar en la técnica. Yo ahí no puedo dar una respuesta definitiva. Yo creo que hay que adaptarlo al flujo de trabajo que tienes y que te genere la menor disrupción. En nuestro caso ha sido un limitante y está siendo un cuello de botella, ¿no? Porque tenemos que esperar a la enfermera. Entonces, estamos trabajando y obviamente tendremos que optimizar esto y seguramente será tener una enfermera con mayor disponibilidad, compartida en otro servicio que no la tenga en franja, no sé, alguna solución buscaremos con enfermería. No debería ser un problema. O sea, es una técnica como cualquier otra con contraste y es cuestión de que encontremos la solución. No sé, Xavi, ¿tú qué opinas? Me gustaría escuchar tu opinión a este respecto. Como tú dices, es un problema, bueno, que está de base, ¿no? Porque pues, la enfermería es fuerte y quiere defender su territorio y entonces pues todo lo que es las venopunciones, pues quieren mantener ellos el control, ¿no? A ver, yo no entraré en esta cuestión, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que, bueno, pues se necesita toda una infraestructura. Independientemente si lo hicieran los técnicos, también necesitarías más técnicos para hacer eso, ¿sí? Sí que es verdad que desde el punto de vista estructural es más barato un técnico que una enfermera. No sé. Pero sí que es cierto que bueno, tenemos que incorporar la enfermería en el área de mama. Eso está claro. Yo también toqué la puerta de la unidad de patología mamaria porque ellos sí que tienen bueno, no una, varias enfermeras, pero el volumen de curas con el volumen de pacientes que tenemos es altísimo, entonces no era factible. Ellos tienen un volumen de trabajo muy alto, tienen tienen 3 consultorios de curas, con lo cual las enfermeras allí van a tope, entonces tampoco era una solución. Nosotros tenemos la resonancia, todo está ahí tenéis el edificio, tenemos todo en el mismo edificio y otra opción sería contar con el personal de resonancia. Entonces, yo creo que yo dejo ahí, ¿no? el punto rojo en que hay que ver porque es algo que sí, que genera una disrupción.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas de momento, ya prácticamente son las 9. O sea, Víctor, si quieres ir concluyendo. Muy bien, muchas gracias, Noemí, y muchas gracias, Chevy, también por tus aportaciones y sobre todo felicitar a Ana, ¿no?, por la charla innovadora y Sí. motivadora para que la gente se atreva y empiece a introducir esta técnica, ¿no?, que como has mostrado, pues es una técnica más a añadir a la multimodalidad en la imagen de mama y que tiene que tener un impacto claro en el flujo, en el manejo de Sí. pacientes, seguro, ¿no? Y de verdad animaros porque la implantación ha sido un proceso que se ha llevado, como se ha explicado, paso a paso y que se han ido gestionando cada paso, involucrando al servicio de control de calidad, involucrando a la supervisión de enfermería, involucrando a los técnicos, a los radiólogos. Y yo creo que eso ha sido lo más enriquecedor, ¿no? Poder generar o poder fortalecer, ¿no?, esas sinergias con enfermería, con técnicos, con servicio multidisciplinar, porque al final la técnica es para el beneficio del centro y para el beneficio de las pacientes. Entonces, yo creo que la implantación ha sido progresiva a pesar de la pandemia. Se ha llevado a cabo en un tiempo que ha sido el que ha sido y ahora estamos usando la técnica y llevamos desde abril y la verdad es que es una técnica que ahora es nuestro día a día y ya queremos, ¿no? Y ya estamos recibiendo peticiones para otras indicaciones y ya los oncólogos están viendo las imágenes, los cirujanos las están utilizando y yo creo que es lo que decías tú, animar a los servicios a que tengan este tipo de iniciativas, ¿no? Que al final, cuanto mejor herramientas tengamos, pues mejores procesos diagnósticos podemos ofrecer a las pacientes. Muy bien, perfecto. Pues daros las gracias de nuevo a vosotros y a la audiencia por la atención y nada, nos vemos en la siguiente sesión de la plataforma. Que paséis un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Buen día, buen puente.